El millonario la tuvo por una noche. Años después, cuando ella regresó, no vino por dinero, sino para reclamar su corazón. La Galería Kurimansuto brillaba bajo las luces doradas de esa noche de abril en la Roma Norte. Sofía Mendoza ajustó nerviosamente el vestido negro que había comprado en el Tianguis de Medellín, esperando que pasara desapercibido entre la elegante multitud que admiraba las obras de arte contemporáneo. Como diseñadora gráfica freelance, raramente tenía la oportunidad de asistir a eventos tan exclusivos, pero su amiga Carmen había insistido en que la acompañara. «No puedes quedarte encerrada en tu departamento diseñando logos toda la vida, Sophie», le había dicho Carmen mientras le prestaba unos aretes de plata. «Necesitas conocer gente, expandir tu red de contactos». Sofía tomó una copa de vino tinto y se dirigió hacia una de las pinturas más llamativas, un óleo que representaba la fusión entre la arquitectura prehispánica y los rascacielos modernos de la ciudad. Estaba tan absorta contemplando los detalles que no notó la presencia del hombre que se había acercado a su lado. «Interesante perspectiva sobre la evolución urbana de nuestra ciudad, ¿no crees?». La voz masculina tenía un tono grave y educado, con apenas un rastro del acento chilango que caracterizaba a los capitalinos de clase alta. Sofía giró la cabeza y se encontró con unos ojos color miel que la observaban con genuina curiosidad. El hombre era alto, de complexión atlética, vestía un traje italiano perfectamente cortado y tenía el cabello castaño ligeramente ondulado. Su presencia irradiaba esa confianza natural que solo poseían quienes habían nacido y crecido con privilegios. «Sí, es como si el artista hubiera capturado la alma contradictoria de México», respondió Sofía, sorprendiéndose de lo natural que sonó su voz. La tradición y la modernidad conviviendo, a veces en armonía, a veces en tensión. El extraño sonrió, y Sofía notó cómo esa sonrisa transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer menos intimidante y más humano. «Me llamo Diego Santamaría», dijo extendiendo su mano, «y tengo la impresión de que compartes la visión del artista sobre nuestra compleja ciudad». «Sofía Mendoza», respondió ella, sintiendo un extraño cosquilleo cuando sus manos se tocaron. «Y sí, creo que México DF es un organismo vivo que respira historia y futuro al mismo tiempo». Durante las siguientes 2 horas, Diego y Sofía recorrieron la galería conversando sobre arte, arquitectura y los cambios urbanos que había experimentado la ciudad en los últimos años. Diego demostró un conocimiento impresionante sobre desarrollo inmobiliario, mientras que Sofía aportaba una perspectiva más humana y artística sobre cómo los espacios afectaban la vida cotidiana de las personas. «¿Te gustaría continuar esta conversación en un lugar más íntimo?», preguntó Diego cuando la galería comenzó a vaciarse. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Sofía sabía que debía declinar educadamente, regresar a su pequeño departamento en la Doctores y continuar con su vida predecible. Pero había algo en Diego que la intrigaba profundamente, una combinación de sofisticación y calidez genuina que no había encontrado antes. «Conozco un bar en Polanco que tiene una vista increíble de la ciudad», añadió Diego, como si hubiera percibido su vacilación. «Está bien», susurró Sofía, sorprendiéndose de su propia audacia. El bar 50 Mills, en el piso 41 del Four Seasons, ofrecía una panorámica espectacular de la Ciudad de México nocturna. Las luces se extendían hasta el horizonte como un manto de estrellas terrestres, y el bullicio de los 8 millones de habitantes se reducía a un murmullo distante. «Es hermoso», murmuró Sofía acercándose a los ventanales. «Sí», respondió Diego, pero cuando ella se giró, se dio cuenta de que él no estaba mirando la vista, la estaba mirando a ella. El departamento de Diego en Santa Fe era exactamente lo que Sofía había imaginado, moderno, minimalista y con una vista impresionante de la ciudad que se extendía hacia las montañas. Los muebles de diseñador italiano contrastaban con algunas piezas de arte mexicano contemporáneo cuidadosamente seleccionadas. Todo era perfecto, calculado, como la vida de un hombre acostumbrado a tener control sobre cada detalle. Sofía despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose a través de los enormes ventanales del dormitorio principal. Su cabello castaño se extendía sobre la almohada de seda blanca y por un momento
Se permitió fingir que pertenecía a ese mundo de lujos silenciosos y vistas panorámicas. Diego dormía a su lado, su respiración tranquila y pausada. A la luz del amanecer se veía más joven, menos intimidante que la noche anterior. Sofía estudió las líneas de su rostro, memorizando cada detalle como si supiera instintivamente que sería la última vez que lo vería tan de cerca. El sonido estridente del teléfono rompió la tranquilidad matutina. Diego despertó sobresaltado y respondió con voz ronca. «¿Papá? ¿Qué hora es en Nueva York?» Diego se incorporó bruscamente, toda la relajación desapareciendo de su rostro. «¿Cómo que Fernando tuvo un infarto? ¿Está en el hospital?» Sofía se cubrió con la sábana y observó cómo Diego pasaba de ser el hombre tierno que la había abrazado durante la noche al empresario decisivo que tomaba el control de una crisis familiar. Habló durante varios minutos en un tono urgente, mencionando vuelos, hospitales y reuniones de emergencia. «Tengo que irme a Nueva York inmediatamente», le dijo Diego después de colgar, su mirada dividida entre la preocupación y algo que Sofía no logró descifrar completamente. «Mi hermano Fernando está en terapia intensiva y hay decisiones importantes que tomar sobre la empresa familiar». «Por supuesto», respondió Sofía, comenzando a buscar su ropa desperdigada por la habitación. «Espero que esté bien». Diego la observó vestirse con una expresión extraña, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas. Cuando ella terminó de ponerse el vestido negro, él se acercó y la tomó suavemente por los hombros. «Sofía, anoche fue...» comenzó, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez era su asistente, confirmando que el jet privado estaría listo en 2 horas. «Especial», completó ella la frase con una sonrisa triste. «Para mí también, Diego». Él la besó entonces, un beso urgente cargado de palabras no dichas y promesas que ambos sabían que tal vez no podrían cumplir. Cuando se separaron, Diego buscó una tarjeta de presentación en su cartera. «Este es mi número personal», dijo, escribiendo algo en el reverso. «Cuando regrese de Nueva York, me encantaría». «No», lo interrumpió Sofía suavemente, devolviendo la tarjeta sin mirarla. «Los dos sabemos que vivimos en mundos diferentes. Anoche fue perfecto precisamente porque fue solo una noche». Diego la miró con una mezcla de respeto y desconcierto. Estaba acostumbrado a que las mujeres quisieran algo más de él, especialmente después de una noche como la que habían compartido. «¿Estás segura?», preguntó guardando la tarjeta lentamente. «Completamente», mintió Sofía, dirigiéndose hacia la puerta. «Que tengas buen viaje, Diego, y cuida a tu hermano». 30 minutos después, Sofía estaba en el metro rumbo a su departamento en la colonia Doctores. El contraste entre el lujoso Uber que Diego había llamado para llevarla a la estación y el vagón repleto de trabajadores que se dirigían a sus empleos matutinos le recordó brutalmente la realidad de su situación. Mientras el convoy avanzaba entre las estaciones, Sofía se tocó instintivamente el vientre sin saber por qué. En ese momento, no podía imaginar que dentro de ella ya crecía una nueva vida que cambiaría todo para siempre. La oficina de diseño Mendoza ocupaba un pequeño local en la planta baja de un edificio Art Deco, restaurado en la Roma Norte. Las paredes de ladrillo expuesto estaban decoradas con los trabajos más destacados de Sofía, identidades corporativas para restaurantes locales, campañas publicitarias para marcas de moda independiente y carteles para festivales culturales. Era un espacio modesto pero acogedor que reflejaba perfectamente la personalidad de su propietaria. Sofía revisaba los bocetos finales para el rediseño de imagen de una cadena de cafeterías cuando escuchó la risa inconfundible de su hija desde la pequeña área de juegos que había acondicionado en una esquina de la oficina. «Mami, ¿ya terminaste? Tengo hambre», anunció Emma Mendoza, una niña de 4 años con rizos castaños y unos ojos color miel que siempre hacían que el corazón de Sofía se detuviera por un segundo. «Ya casi, mi amor. Dame 5 minutos más y vamos por unos tacos a la esquina», respondió Sofía guardando automáticamente los bocetos cuando vio que Emma se acercaba curiosa. A lo largo de los años, Sofía había perfeccionado el arte de ser madre soltera y empresaria. Emma la acompañaba a la oficina después del kinder, hacía sus tareas en la mesa auxiliar mientras su madre trabajaba, y ambas habían desarrollado una rutina que funcionaba a pesar de las dificultades económicas constantes.
¿Por qué nunca hablas de mi papá?, preguntó Emma de repente, con esa capacidad que tenían los niños para hacer preguntas que cortaban directo al corazón. Sofía dejó el lápiz y se acercó a su hija, sentándose a su altura. Era una conversación que habían tenido varias veces, pero Emma era persistente y cada vez más consciente de que su situación familiar era diferente a la de sus compañeros de clase. Ya te dije, mi amor, tu papá es una persona muy buena, pero vive muy lejos y tiene una vida muy diferente a la nuestra, explicó Sofía, acariciando los rizos de Emma. Lo importante es que tú y yo nos tenemos, y somos un equipo increíble. Pero no te pone triste, insistió Emma con esos ojos demasiado sabios para su edad. Sofía sintió el familiar nudo en la garganta. Durante 5 años había logrado convencerse de que había tomado la decisión correcta al no contactar a Diego cuando descubrió su embarazo. Él estaba en Nueva York manejando la crisis familiar y cuando finalmente regresó a México, según había leído en las revistas de sociales, ya estaba comprometido con Valeria Ruiz Galindo, heredera de una de las fortunas más importantes del país. A veces sí, admitió Sofía honestamente, pero entonces te veo a ti, tan inteligente y hermosa, y sé que todo valió la pena. El timbre de la oficina interrumpió el momento. Carmen Vázquez, la mejor amiga de Sofía y madre soltera también, entró cargando una bolsa de pan dulce y 2 cafés humeantes. «¡Tía Carmen!», gritó Emma, corriendo a abrazarla. «Hola, princesa, ¿cómo está mi ahijada favorita?». Carmen levantó a Emma y la hizo girar, provocando risas que llenaron la oficina de alegría. Carmen trabajaba como ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad grande y a menudo le pasaba proyectos pequeños a Sofía. Su amistad había sido fundamental para que Sofía sobreviviera los primeros años como madre soltera. «Tengo noticias», anunció Carmen después de que Emma regresara a sus juguetes. «¿Recuerdas el proyecto de regeneración urbana en la Roma Norte del que te hablé? ¿El que involucra varios edificios históricos?», preguntó Sofía intrigada. «Exacto. Necesitan una identidad visual completa para el proyecto. Señalización, material promocional, toda la imagen. Es el trabajo más grande que te he podido conseguir, Sophie. Podría cambiar completamente el rumbo de tu negocio». Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Era exactamente el tipo de proyecto que había estado esperando, la oportunidad de demostrar que podía competir con las agencias más grandes de la ciudad. «¿Cuál es el problema?», preguntó, conociendo a su amiga lo suficiente como para saber que había algo más. «El desarrollador principal es complicado. Es muy exigente, tiene estándares altísimos y ya despidió a 2 agencias, pero también paga muy bien y si logras impresionarlo, podría abrirte muchas puertas». «¿Cómo se llama?». «Diego Santamaría, de Grupo Santamaría». «¿Has oído de él?». El mundo de Sofía se detuvo. El café se le derramó sobre los bocetos sin que se diera cuenta y tuvo que apoyarse en el escritorio para no perder el equilibrio. «¿Sofía? ¿Estás bien? Te pusiste pálida». Carmen se acercó preocupada. Sí, estoy bien. Es que conozco ese nombre», logró articular Sofía mirando instintivamente hacia Emma, que seguía jugando ajena a la revolución que acababa de desatarse en la vida de su madre. El edificio corporativo de Grupo Santamaría se alzaba imponente en Santa Fe, sus 30 pisos de cristal y acero, reflejando el cielo gris de esa mañana de octubre. Sofía había pasado 3 noches sin dormir preparando la presentación, revisando cada detalle, hasta que Carmen la amenazó con esconder su laptop si no descansaba. «Tranquila, Sophie, es solo otro cliente», se repetía mentalmente mientras el elevador subía al piso 28, donde se encontraban las oficinas ejecutivas, pero ambas sabían que era mentira. Durante 5 años, Sofía había logrado evitar cualquier evento social o profesional donde pudiera encontrarse con Diego. La Ciudad de México era enorme, pero los círculos de poder eran pequeños y con suficiente cuidado era posible mantenerse invisible. La recepcionista, una mujer joven impecablemente vestida, la guió por un pasillo decorado con fotografías de los proyectos más emblemáticos de la empresa: torres residenciales en Polanco, centros comerciales en el sur de la ciudad, desarrollos turísticos en la Riviera Maya. «El licenciado Santamaría la está esperando en la sala de juntas», anunció la recepcionista,
abriendo una puerta de madera oscura. Sofía entró con su portafolio en una mano y su laptop en la otra, preparada para el discurso que había ensayado decenas de veces. La sala era elegante pero sobria. Una mesa de conferencias para 12 personas, ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y paredes decoradas con arte contemporáneo mexicano. «Buenos días», escuchó la voz familiar a sus espaldas. Se giró lentamente y ahí estaba Diego Santamaría. 5 años habían refinado sus rasgos sin robarles fuerza. Llevaba el cabello ligeramente más corto, usaba anteojos que le daban un aire más intelectual y su traje gris carbón estaba cortado a la perfección. Pero sus ojos color miel seguían siendo exactamente iguales. «Diego», logró decir, sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. Hubo un momento de silencio tenso, donde ambos se midieron, recordando la última vez que se habían visto en el departamento de Santa Fe. Diego fue el primero en romper el hechizo. «Por favor, toma asiento. Carmen Vázquez me habló muy bien de tu trabajo», dijo con un tono profesional que no traicionaba ninguna emoción. Sofía se sentó frente a él, abrió su laptop y comenzó la presentación que había preparado. Habló sobre conceptos visuales, paletas de colores, tipografías y estrategias de comunicación, manteniendo un tono completamente profesional, mientras internamente luchaba contra los recuerdos que amenazaban con desconcentrarla. «La propuesta es interesante», comentó Diego cuando ella terminó, «pero me preocupa que una agencia de tu tamaño pueda manejar la magnitud de este proyecto. Estamos hablando de coordinar la imagen de 12 edificios históricos, señalización urbana, campañas publicitarias para diferentes medios. Entiendo tu preocupación», respondió Sofía, recuperando la confianza en su terreno profesional. «Pero precisamente por ser una agencia boutique, puedo garantizar atención personalizada y un control de calidad que las agencias grandes no pueden ofrecer. Además, tengo una red de colaboradores especializados que... ¿Y los tiempos de entrega? Este proyecto tiene una fecha límite muy estricta. 6 meses para la identidad completa, 8 para todo el material promocional», respondió sin vacilar. Diego la estudió en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. Sofía mantuvo el contacto visual, recordando la lección que su padre le había enseñado años atrás. «En los negocios, nunca bajes la mirada primero, mija». «Está bien, te daré una oportunidad», dijo finalmente Diego. «Pero con condiciones. Quiero reportes semanales de avance, aprobación previa de cada elemento, y si en cualquier momento considero que no estás cumpliendo con los estándares, me despides». «Lo entiendo perfectamente», completó Sofía, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Cuando sus manos se tocaron para el apretón, ambos sintieron la misma electricidad de 5 años atrás. Pero esta vez, ninguno de los dos se permitió prolongar el contacto más de lo estrictamente profesional. «Mi asistente te enviará el contrato y toda la documentación del proyecto», dijo Diego, poniéndose de pie para indicar que la reunión había terminado. «La primera revisión será el próximo viernes». «Perfecto», respondió Sofía, guardando sus cosas con manos que temblaban ligeramente. Cuando llegó a la puerta, la voz de Diego la detuvo. «Sofía». Ella se giró y por un momento vio al hombre que había conocido en la galería de arte, vulnerable y humano. «Me alegra saber que lograste establecer tu propia agencia. Siempre supe que tenías talento». «Gracias», murmuró ella, y salió de la oficina antes de que su máscara profesional se desplomara completamente. En el elevador, mientras bajaba los 28 pisos, Sofía se preguntó cómo iba a explicarle a Emma que durante los próximos meses su madre trabajaría muy de cerca con el hombre cuyos ojos su hija había heredado. 3 semanas después del primer encuentro, Sofía había establecido una rutina meticulosa para manejar el proyecto Santamaría. Trabajaba desde muy temprano en la mañana, antes de que Emma despertara, y continuaba después de acostarla, cuando su hija ya dormía profundamente. Era la única manera de mantener los dos mundos separados, su vida como madre y su nueva realidad profesional que la ponía en contacto constante con Diego. Las reuniones semanales se habían vuelto una tortura exquisita. Diego era exactamente como había imaginado que sería en el ámbito profesional, meticuloso, exigente y brillante. Cuestionaba cada decisión de diseño,
Pedía justificaciones para cada color elegido y no aceptaba nada que no estuviera perfectamente fundamentado. Pero también reconocía la calidad cuando la veía, y Sofía había notado cómo su expresión se suavizaba ligeramente cuando ella presentaba algo que realmente lo impresionaba. El concepto para el edificio Conde está funcionando muy bien, comentó Diego durante su reunión del viernes, revisando las propuestas de señalización. La integración entre los elementos históricos y la identidad contemporánea es elegante. Gracias, respondió Sofía, sintiendo ese familiar cosquilleo que aparecía cada vez que él la elogiaba profesionalmente. He estado estudiando mucho sobre la arquitectura de los años 30 en esta zona. Se nota. ¿Dónde aprendiste tanto sobre historia arquitectónica? En la Biblioteca de Bellas Artes principalmente, y visitando los edificios en persona, caminando por las calles, observando cómo la gente interactúa con los espacios. Diego la miró con una expresión que Sofía no logró descifrar completamente. Había algo parecido a la admiración, pero también una tristeza sutil. Siempre me gustó esa perspectiva tuya, dijo en voz baja, olvidando momentáneamente el contexto profesional. La manera en que ves la ciudad desde la experiencia humana, no solo desde los números y las proyecciones. El momento de intimidad se rompió cuando la asistente de Diego tocó la puerta para recordarle su siguiente cita. Sofía aprovechó la interrupción para recoger sus cosas y despedirse, pero Diego la detuvo. Sofía, hay algo que necesito preguntarte. Ella se tensó inmediatamente. Durante 3 semanas había logrado mantener todas las conversaciones estrictamente en el ámbito profesional, pero la expresión en el rostro de Diego le indicó que eso estaba a punto de cambiar. ¿Has pensado alguna vez en lo que pasó entre nosotros?, preguntó, cerrando la carpeta de documentos para darle toda su atención. Diego, creo que es mejor mantener nuestro pasado separado de... Solo dime si alguna vez te arrepentiste de no haber aceptado mi tarjeta esa mañana. Sofía sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. La honestidad en la voz de Diego la desarmó completamente. Todos los días, admitió antes de poder detener las palabras. Pero eso no cambia el hecho de que tomé la decisión correcta. ¿Correcta para quién? La pregunta quedó flotando en el aire cuando Sofía salió de la oficina sin responder. Esa noche, después de acostar a Emma, Sofía se quedó despierta en la sala de su pequeño departamento, rodeada de bocetos y muestras de color. Pero por primera vez en semanas, no logró concentrarse en el trabajo. Las palabras de Diego resonaban en su mente, y por primera vez en 5 años, se permitió pensar realmente en la decisión que había tomado. Había sido fácil justificar su silencio cuando Diego estaba lejos, cuando era solo un recuerdo hermoso pero inalcanzable. Pero ahora viéndolo todos los días, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de proyectos que lo apasionaban, recordando la gentileza natural que había mostrado esa noche en la galería, la decisión se sentía menos clara. «Mami, ¿por qué estás despierta?». La voz somnolienta de Emma la sacó de sus pensamientos. «No podía dormir, mi amor. ¿Qué haces levantada?». Emma se acurrucó junto a su madre en el sofá, usando su pijama de unicornios favorita. «Tuve un sueño raro», murmuró frotándose los ojos. «Soñé que conocía a mi papá y que él me cargaba muy alto, como lo hace el papá de Sofía en mi escuela». Sofía sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Emma raramente mencionaba la ausencia de un padre, pero cuando lo hacía, cada palabra era como un recordatorio de lo que su decisión le había costado a su hija. «¿Cómo era en tu sueño?», preguntó, acariciando el cabello rizado de Emma. «Alto, como tú, y tenía ojos como los míos, y me decía que había estado buscándome por mucho tiempo, pero que no sabía dónde encontrarme». Sofía tuvo que morderse el labio para no llorar. La intuición de los niños era aterradora a veces. «¿Te gustaría conocer a tu papá, mi amor?». Emma se incorporó y la miró con esos ojos color miel que eran una copia exacta de los de Diego. «¿Crees que él querría conocerme a mí?». «Estoy segura de que sí», susurró Sofía, abrazando a su hija con fuerza. «Cualquiera se sentiría afortunado de tenerte como hija». El mercado de San Juan bullía con la actividad típica de los sábados por la mañana. Sofía había llevado a Emma a comprar los ingredientes para hacer pozole, una tradición que habían establecido para los fines de semana cuando no tenían prisa por llegar a ningún lado. Emma corría entre los puestos,
fascinada por los colores de las frutas exóticas y los aromas que flotaban en el aire. «Mami, ¿qué es eso?», preguntó Emma señalando hacia un puesto de especias donde el vendedor molía chiles en un metate tradicional. «Son chiles para hacer mole, mi amor. Ven, vamos a...» «¿Sofía?». La voz familiar hizo que se girara bruscamente. Diego estaba parado a unos metros de distancia, vestido casualmente con jeans y una camisa azul claro, cargando una bolsa de papel con verduras. Se veía diferente fuera del contexto de oficina, más relajado, más parecido al hombre que había conocido en la galería 5 años atrás. «Diego, qué coincidencia», logró decir, instintivamente posicionándose de manera que Emma quedara parcialmente oculta detrás de ella. Pero Emma, con la curiosidad natural de una niña de 4 años, se asomó para ver al extraño que había hecho que su madre se pusiera tan tensa. El mundo se detuvo cuando Diego vio a la niña. Sus ojos se movieron rápidamente entre el rostro de Emma y el de Sofía, y ella pudo ver el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Emma tenía sus mismos ojos, la misma forma de la barbilla, incluso la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando algo la intrigaba. «Hola», dijo Emma con la confianza de una niña bien educada. «Soy Emma». Diego se agachó a la altura de la niña, sus manos temblando ligeramente. «Hola, Emma. Soy Diego. Es un placer conocerte. ¿Eres amigo de mi mami?», preguntó Emma estudiando el rostro de Diego con una intensidad que hizo que Sofía quisiera desaparecer. «Sí, trabajo con tu mami», respondió Diego, su voz cuidadosamente controlada, aunque sus ojos no se apartaban del rostro de la niña. «Emma, mi amor, ve a preguntarle al señor García cuánto cuesta el maíz pozolero», intervino Sofía, necesitando desesperadamente un momento para pensar. Emma asintió y corrió hacia el puesto familiar donde los habían atendido durante años. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Diego se incorporó y enfrentó a Sofía. «¿Cuántos años tiene?», preguntó, aunque ambos sabían que la respuesta era evidente. «4», susurró Sofía, incapaz de mentir. «Sí». Diego cerró los ojos y se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sofía recordaba de esa noche 5 años atrás, cuando había recibido la llamada sobre su hermano. «¿Por qué no me dijiste?». Su voz era tranquila, pero Sofía pudo percibir la tormenta de emociones contenidas. «Porque cuando supe que estaba embarazada, tú ya habías regresado de Nueva York y estabas comprometido con Valeria Ruiz Galindo. Lo vi en todas las revistas de sociales. Eso no te daba derecho a decidir por mí si quería conocer a mi hija». La acusación dolió porque era cierta. Sofía había tomado la decisión pensando en proteger a Emma de crecer en un mundo de privilegios donde nunca encajaría completamente, pero también, si era honesta consigo misma, para protegerse ella de enfrentar el rechazo. «Tienes razón», admitió, «pero no era solo mi decisión. También pensé en Emma. ¿Qué le iba a decir? Que su padre tenía una vida completamente diferente, una esposa, probablemente otros hijos. No me casé con Valeria», la interrumpió Diego. «El compromiso se rompió 6 meses después de que regresé de Nueva York, y no tengo otros hijos». Emma regresó corriendo con la información sobre el maíz, ajena a la tensión que se había creado entre los adultos. «Mami, el señor García dice que el maíz está muy bueno hoy, pero que necesitamos comprarlo rápido porque se le está acabando». «Claro, mi amor», respondió Sofía, pero su voz sonó extraña incluso para ella misma. Diego se agachó nuevamente para quedar a la altura de Emma. «Emma, ¿te gusta el pozole?». «Me encanta. Mi mami hace el mejor pozole de todo México». «Bueno, eso dice mi tía Carmen, pero yo creo que tiene razón». «Apuesto a que sí», sonrió Diego, y por primera vez en 5 años, Sofía vio en su rostro esa calidez genuina que la había enamorado. «¿Sabes qué? Me pregunto si me podrían enseñar cómo se hace». Emma miró a su madre con ojos esperanzados. «Puede venir a almorzar con nosotras, mami». Sofía sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio. Sabía que si decía que sí, no habría manera de volver atrás. Diego conocería dónde vivían, vería la modestia de su departamento, se daría cuenta de todas las dificultades que habían enfrentado solas, pero también vería el hogar lleno de amor que había construido para su hija. «Si quiere», dijo finalmente, mirando directamente a Diego. «Pero tengo que advertirte
que nuestro departamento no es exactamente como tu penthouse en Santa Fe. No me importa, respondió Diego inmediatamente. Si ustedes me reciben, me sentiré honrado de acompañarlas. El departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores nunca le había parecido tan pequeño a Sofía como cuando Diego cruzó el umbral. Los muebles comprados de segunda mano, los juguetes de Emma esparcidos por la sala, las paredes decoradas con sus propios diseños y dibujos de su hija contrastaban dramáticamente con el mundo de lujo al que Diego estaba acostumbrado. «Es acogedor», comentó Diego, observando genuinamente el espacio. Sus ojos se detuvieron en una pared completa dedicada a fotografías de Emma, desde su primer día de vida hasta sus recientes aventuras en el kinder. «Mami, ¿puedo enseñarle mi cuarto a Diego?», preguntó Emma, tomándolo de la mano con la confianza natural que solo tenían los niños. «Claro, mi amor, pero primero ayúdame a poner la mesa». Mientras Emma arrastraba literalmente a Diego hacia su habitación, Sofía aprovechó para respirar profundamente en la cocina. Las últimas 2 horas habían sido surrealistas. Comprar ingredientes juntos en el mercado, caminar por las calles de su barrio con Diego cargando las bolsas, explicarle a Emma por qué el amigo de mami tenía un coche tan elegante. «Mira mis dibujos», escuchó la voz emocionada de Emma desde la habitación. «Este es de cuando fuimos a Xochimilco con la tía Carmen, y este es de mi escuela, y este es hermoso, Emma. ¿Tú lo dibujaste?». La voz de Diego sonaba genuinamente impresionada. «Sí, mi mami dice que soy muy buena dibujando. Ella me enseñó a usar colores que hacen que la gente se sienta feliz». Sofía sonrió a pesar de la tensión. Emma había heredado no solo los ojos de Diego, sino también su facilidad para expresarse y su carisma natural. Cuando regresaron a la sala, Emma llevaba a Diego de la mano y él cargaba varios de sus dibujos. «Sofía, tienes una artista en casa», dijo Diego, mostrando un dibujo donde Emma había representado a las 2 juntas frente a un edificio que claramente era su oficina. «La perspectiva es impresionante para una niña de su edad. Se lo digo todo el tiempo, pero dice que solo estoy siendo una mamá orgullosa. No, en serio. Fíjate cómo manejó la profundidad en este dibujo y la manera en que usó los colores para crear ambiente. Tiene talento natural». Emma se ruborizó con el elogio y corrió a sentarse junto a Diego en el pequeño sofá. «¿Tú también sabes dibujar?», le preguntó. «Un poco. En mi trabajo tengo que hacer dibujos de edificios antes de construirlos». «¿Construyes casas?». «Sí, y oficinas, y lugares donde la gente puede ir a comprar cosas o a divertirse». Los ojos de Emma se iluminaron con fascinación. «¿Como el señor Bob el constructor?». Diego soltó una carcajada genuina que llenó todo el departamento. «Algo así, pero sin el casco amarillo». Sofía los observó desde la cocina mientras terminaba de preparar el pozole. La facilidad con la que Diego interactuaba con Emma era asombrosa. No había esa rigidez que algunos adultos mostraban con los niños, ni la condescendencia que Emma detectaba inmediatamente y rechazaba. Diego la trataba como a una persona pequeña pero completa, y Emma respondía abriéndose completamente. «La comida está lista», anunció Sofía, poniendo la olla humeante en el centro de la mesa pequeña de la cocina. Durante el almuerzo, Diego probó el pozole con una expresión de genuino deleite. «Está delicioso. Mi abuela solía hacer pozole cuando yo era niño, pero nunca había probado uno tan bueno como este». «¿Tu abuela cocinaba?», preguntó Emma, intrigada por la idea de que Diego hubiera sido niño alguna vez. «Sí, era la mejor cocinera del mundo. Me enseñó que la comida hecha con amor siempre sabe mejor». Emma asintió solemnemente. «Mi mami dice lo mismo. Por eso su comida es tan rica, porque me ama muchísimo». Diego miró a Sofía por encima de la cabeza de Emma, y ella vio en sus ojos algo que no había estado ahí durante las reuniones de trabajo: respeto profundo y algo parecido al arrepentimiento. Después del almuerzo, Emma insistió en que Diego la ayudara a armar un rompecabezas de 1000 piezas que habían estado trabajando durante semanas. Sofía los observó desde la cocina mientras lavaba los platos, notando cómo Diego se concentraba completamente en las explicaciones de Emma sobre su sistema para clasificar las piezas. «Mami siempre dice que hay que ser paciente con los rompecabezas», explicó Emma, buscando una pieza del cielo. «Dice que las cosas buenas toman tiempo». «Tu mami es muy sabia»,
respondió Diego, y cuando levantó la mirada hacia Sofía, ella sintió que esas palabras tenían un significado más profundo. Cuando terminaron el rompecabezas, Emma comenzó a mostrar signos de cansancio. Era la hora de su siesta, una rutina sagrada que Sofía nunca rompía. «Emma, mi amor, es hora de descansar un poco. ¿Diego se tiene que ir?», preguntó Emma con una expresión de genuina tristeza. «Bueno, yo...». Diego miró a Sofía, claramente no queriendo tomar una decisión que no le correspondía. «Diego puede quedarse un poco más si quiere», dijo Sofía, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Pero tú necesitas dormir». Emma asintió, y para sorpresa de ambos adultos, se acercó a Diego y le dio un abrazo espontáneo. «Gracias por venir a almorzar con nosotras. Fue muy divertido». Diego se quedó inmóvil por un segundo, antes de devolver el abrazo, y Sofía vio cómo cerraba los ojos, como si quisiera memorizar ese momento. «Gracias a ti por enseñarme a hacer rompecabezas, Emma. Fue el mejor sábado que he tenido en mucho tiempo». Después de acostar a Emma, Sofía y Diego se encontraron solos en la sala, rodeados del silencio incómodo que habían estado evitando durante horas. Sofía preparó café y se sentó en el sofá, manteniendo una distancia prudente de Diego. «Es increíble», dijo Diego finalmente, rompiendo el silencio. «Es como verte a ti, pero también como verme a mí mismo cuando era niño. La manera en que inclina la cabeza cuando está concentrada, cómo hace preguntas sobre todo. Sí, es muy curiosa. Siempre ha sido así». Diego se giró para mirarla directamente. «Sofía, necesito entender por qué tomaste esa decisión, no para juzgarte, sino para entender que perdí todos estos años». Sofía sintió las lágrimas amenazando, pero se obligó a mantener la compostura. «Cuando descubrí que estaba embarazada, tú llevabas 3 meses en Nueva York. Leí en las noticias sobre la crisis en tu empresa familiar, sobre cómo tu hermano había tenido complicaciones después del infarto. Parecía que tu vida se había vuelto aún más complicada. Eso no era razón para...». «Déjame terminar, por favor». Sofía respiró profundamente. «2 semanas después de confirmar el embarazo, vi tu foto en la sección de sociales de El Universal. Estabas en una gala benéfica con Valeria Ruiz Galindo, y el pie de foto decía que el compromiso se anunciaría pronto». Diego cerró los ojos y se masajeó las sienes. «Ese compromiso fue una decisión de negocios más que emocional. Nuestras familias habían estado presionando durante años, y después de lo que pasó con Fernando, pensé que necesitaba estabilidad, hacer las cosas correctamente». «¿Y qué era yo entonces? ¿Un error que había que corregir?». «No». La vehemencia en la voz de Diego la sorprendió. «Sofía, esa noche contigo fue real. Fue lo más real que había sentido en años. Cuando desperté y tuve que irme tan abruptamente, lo último que quería era dejarte ir. Pero lo hiciste, porque tú me dijiste que vivíamos en mundos diferentes, que había sido perfecto precisamente porque fue solo una noche. Respetaba tu decisión». Sofía sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Durante 5 años, había estado convencida de que Diego había aceptado su rechazo con alivio, feliz de evitar complicaciones en su vida ordenada. «Durante meses después de regresar de Nueva York, busqué maneras de contactarte», continuó Diego. «Le pregunté a Carmen por ti varias veces, de manera sutil. Sabía que trabajaba en publicidad, pero nunca mencionó que fueran amigas cercanas. Carmen no sabía lo que había pasado entre nosotros», admitió Sofía. «Solo sabía que había conocido a alguien esa noche, pero nunca le dije quién eras». «¿Por qué?». «Porque sabía que me juzgaría por haber tenido una aventura de una noche con alguien como tú. Carmen es muy protectora y habría pensado que solo estabas jugando conmigo». Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Sofía, necesito que sepas algo. Esa noche no fue una aventura para mí. No sé qué fue exactamente, pero definitivamente no fue algo casual». El corazón de Sofía se aceleró, pero se obligó a mantener la perspectiva. «Diego, han pasado 5 años. Los dos hemos cambiado. Hemos vivido vidas completas sin el otro. Emma es lo único que importa ahora». «¿De verdad crees eso?», preguntó mirándola con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Tengo que creerlo», susurró. «Porque la alternativa es demasiado complicada». «¿Qué alternativa?». «Admitir que todos estos años
He estado enamorada de un fantasma, que cada hombre que he intentado conocer los he comparado contigo, que cuando veo a Emma sonreír de cierta manera, veo tu sonrisa y mi corazón se rompe un poquito, porque ella merece conocer esa parte de sí misma. Las palabras salieron antes de que Sofía pudiera detenerlas, 5 años de emociones reprimidas, derramándose como una presa que finalmente se había roto. Diego se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera a huir. Sofía, yo también he pensado en ti todos estos días. Cuando rompí el compromiso con Valeria, ella me preguntó si había otra mujer. Le dije que no, pero estaba mintiendo. Había una mujer que había conocido una noche, que me había hecho reír como no reía desde la adolescencia, que veía la ciudad de manera completamente diferente a como yo la había visto durante 30 años. Diego, no, déjame decir esto. Cuando te vi en mi oficina hace 3 semanas, fue como si finalmente pudiera respirar completamente por primera vez en 5 años. Y ahora, conociendo a Emma, viendo el hogar que has construido, la madre increíble que eres, se detuvo buscando las palabras correctas. No quiero perderte otra vez, a ninguna de las dos. Sofía sintió las lágrimas rodando por sus mejillas, todas las barreras que había construido cuidadosamente comenzando a desmoronarse. ¿Y qué propones? ¿Que de repente seamos una familia feliz? Emma ni siquiera sabe que eres su padre. Entonces, se lo decimos, juntos, y construimos algo real desde ahí. ¿Y si no funciona? ¿Y si Emma se encariña contigo y después decides que esta vida no es para ti? Diego tomó las manos de Sofía entre las suyas. Entonces trabajaremos para que funcione, día a día, paso a paso. Pero Sofía, no puedo irme sabiendo que tengo una hija que no me conoce y que la mujer que amo cree que soy capaz de abandonarlas. ¿Me amas? La pregunta salió como un susurro. Nunca dejé de amarte. Una semana después de la confesión en el departamento, Sofía había pasado las noches en vela pensando en cómo abordar la conversación más difícil de su vida. Diego había respetado su necesidad de tiempo y espacio, manteniéndose disponible, pero sin presionar. Sus reuniones de trabajo habían adquirido una tensión diferente, cargada de posibilidades y miedos no expresados. Emma había preguntado 3 veces durante la semana cuándo volvería Diego a visitarlas, y cada pregunta era como una pequeña daga en el corazón de Sofía. Su hija había conectado con él de una manera que no había hecho con ningún otro hombre, y la psicóloga infantil que Sofía había consultado discretamente le había confirmado lo que ya sabía. Emma necesitaba conocer la verdad. El domingo por la mañana, Sofía llamó a Diego. ¿Podrías venir esta tarde? Creo que es hora de hablar con Emma. ¿Estás segura? La voz de Diego mostraba una mezcla de emoción y nerviosismo. No, pero creo que es lo correcto. Diego llegó a las 3 de la tarde cargando una caja de gelatinas de colores de Rosetta, el lugar favorito de Emma, según había averiguado durante su conversación de la semana anterior. Emma lo recibió con la misma calidez espontánea, pero Sofía notó que había algo diferente en la manera en que Diego la miraba ahora, con una intensidad paternal que antes había estado contenida. «Emma, mi amor, ven acá. Diego y yo queremos platicar contigo de algo importante», dijo Sofía después de que terminaron de comer las gelatinas. Emma se acurrucó entre los dos en el sofá, inconsciente de la magnitud del momento que estaba a punto de vivir. «¿Me voy a meter en problemas?», preguntó con esa lógica infantil que siempre hacía sonreír a Sofía. «No, princesa. Al contrario», respondió Sofía, acariciando el cabello rizado de su hija. «¿Recuerdas que siempre me preguntas por tu papá?». Los ojos de Emma se iluminaron con atención completa. «Sí, dices que vive lejos y que es una persona muy buena». «Bueno, mi amor, resulta que no vive tan lejos como yo pensaba». Emma miró entre su madre y Diego, y Sofía pudo ver el momento exacto en que su mente de 4 años comenzó a conectar las piezas. «¿Diego es mi papá?», preguntó con una simpleza que cortó el aire como un cristal. «Sí, mi amor», respondió Sofía sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Diego es tu papá». Emma se quedó callada por un momento que se sintió eterno, estudiando el rostro de Diego con una seriedad que no era típica de su personalidad juguetona. «¿Por eso tenemos los mismos ojos?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Diego, su voz apenas un susurro. «Por eso tenemos los mismos ojos».
¿Y por eso me gustó tanto cuando viniste a comer pozole? Puede ser, sonrió Diego, las lágrimas amenazando con desbordarse. Emma se quedó pensando un momento más, y luego hizo la pregunta que Sofía había estado temiendo. ¿Por qué no sabía que eras mi papá? Sofía respiró profundamente, sabiendo que tenía que ser honesta pero cuidadosa. Porque cuando eras un bebé en mi pancita, papá tuvo que irse muy lejos por su trabajo, y yo pensé que sería mejor esperarnos hasta que pudiéramos estar todos juntos de verdad. ¿Pero ya puedes quedarte?, preguntó Emma, dirigiéndose directamente a Diego. Si tú quieres que me quede, me gustaría mucho ser parte de tu vida, Emma. Quiero conocerte, jugar contigo, llevarte a lugares bonitos y ayudar a cuidarte junto con tu mami. Como el papá de Sofía de mi escuela. Sí, como el papá de Sofía de tu escuela. Emma se bajó del sofá y se fue hacia su cuarto sin decir palabra. Sofía y Diego se miraron con preocupación, preguntándose si habían manejado mal la situación. Pero 5 minutos después, Emma regresó cargando su álbum de fotos y su caja de crayones. Si eres mi papá, tienes que conocer todas mis fotos, anunció con la practicidad de una niña que había procesado la información y estaba lista para seguir adelante. Y tienes que ayudarme a hacer un dibujo de nuestra familia para llevarlo al kinder mañana. Diego miró a Sofía con ojos llenos de lágrimas de gratitud. Me encantaría hacer eso contigo, Emma. Durante las siguientes 2 horas, Emma le mostró a Diego cada foto importante de su corta vida. Su primer día en el kinder, las vacaciones en Acapulco con Carmen, su fiesta de cumpleaños de 4 años, los paseos por Chapultepec. Y Diego escuchó cada explicación con la atención completa que solo un padre podía dar. Cuando llegó el momento de hacer el dibujo, Emma insistió en que tenía que ser perfecto, porque lo iba a mostrar en la escuela. ¿Cómo dibujo a una familia completa?, preguntó mirando el papel en blanco con concentración. ¿Qué crees tú que es una familia completa?, respondió Sofía con otra pregunta. Personas que se aman y se cuidan, respondió Emma sin dudar. Como tú y yo, pero ahora también Diego. Y con esa sabiduría simple que solo tenían los niños, Emma dibujó 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa, con el sol brillando arriba y flores en el jardín. Ya somos una familia completa, anunció cuando terminó, mostrando el dibujo con orgullo. 6 meses después, la oficina de diseño Mendoza había crecido tanto que Sofía había tenido que mudarse a un local más grande en la misma Roma Norte. Las paredes seguían decoradas con sus trabajos, pero ahora incluían el proyecto Santa María completado, que había ganado un premio de diseño urbano y le había traído 3 clientes nuevos de gran escala. Diego había cumplido su promesa de construir algo real día a día. Después de la conversación con Emma, había insistido en establecer un régimen de visitas formal, pero que respetara las rutinas de la niña. Los miércoles por la noche cenaban juntos. Los sábados Diego recogía a Emma para actividades padre-hija, y los domingos los 3 pasaban tiempo juntos como familia. La transición no había sido perfecta. Hubo momentos difíciles cuando Emma hizo berrinches porque quería que sus padres vivieran en la misma casa, conversaciones complicadas sobre límites y disciplina, y algunas noches en las que Sofía se preguntó si habían tomado la decisión correcta. Pero cada vez que veía a Emma reír con Diego, o cuando los 3 lograban esos momentos de armonía natural, sabía que valía la pena cualquier dificultad. «Mami, ¿ya terminaste de trabajar?». Emma entró corriendo a la oficina nueva, seguida por Carmen, que la había recogido del kinder. «Casi, mi amor. Dame 5 minutos más». «¿Va a venir papá a cenar hoy?», preguntó Emma, usando naturalmente la palabra que había adoptado después de unas semanas de práctica. «Sí, va a venir, y creo que quiere platicar con nosotras de algo importante». Carmen levantó una ceja con curiosidad, pero Sofía negó con la cabeza, indicándole que después le explicaría. Diego llegó puntual como siempre, cargando flores para Sofía y un nuevo libro de cuentos para Emma. Durante los últimos meses, había desarrollado el hábito de traer pequeños detalles que mostraban que prestaba atención a las cosas que les gustaban. Durante la cena, Emma les contó sobre su día en la escuela con el detalle exhaustivo que caracterizaba a los niños de su edad. Diego escuchaba con paciencia infinita, haciendo preguntas que demostraban que realmente se interesaba en la vida de su hija. «Emma, después de cenar, ¿podrías ir a tu cuarto a jugar un poquito mientras papá y yo platicamos?», pidió Sofía cuando terminaron de comer.
¿Es sobre algo malo?, preguntó Emma con preocupación. No, princesa, es sobre algo bueno, respondió Diego, revolviéndole el cabello cariñosamente. Cuando se quedaron solos, Diego tomó las manos de Sofía como había hecho esa tarde en su departamento 6 meses atrás. Sofía, estos han sido los 6 meses más importantes de mi vida. Conocer a Emma, verte como madre, construir esta familia que tenemos, ha cambiado todo para mí. Para mí también, admitió Sofía. Nunca pensé que podríamos hacer que funcionara, pero está funcionando. Y quiero más. Sofía sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. ¿Más cómo? Diego soltó sus manos y sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su camisa. Quiero despertarme todas las mañanas sabiendo que Emma está segura en su cuarto al lado. Quiero ayudarte cuando tengas proyectos difíciles y que me cuentes cuando tengas días difíciles. Quiero que Emma crezca en una casa donde sus padres se aman abiertamente y donde nunca tenga que dudar de que somos un equipo. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. Sofía Mendoza, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres que hagamos esto oficial y real para siempre? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sofía antes de que pudiera responder. Durante 5 años había imaginado este momento de maneras diferentes, pero nunca había pensado que se sentiría tan natural, tan correcto. Sí, susurró. Sí, quiero casarme contigo. Diego se levantó y la besó con toda la pasión contenida de 6 meses de cortejo cuidadoso y respetuoso. Era el mismo beso de 5 años atrás en su departamento de Santa Fe, pero ahora cargado con promesas de futuro en lugar de despedidas. ¿Se van a casar? La voz emocionada de Emma los interrumpió. Habían estado tan absortos que no la habían escuchado regresar. ¿Escuchaste toda la conversación, señorita?, preguntó Sofía, tratando de sonar severa, pero fallando completamente. Solo la parte importante, sonrió Emma. ¿Eso significa que papá se va a venir a vivir con nosotras? En realidad, dijo Diego, cargando a Emma, estaba pensando que tal vez las dos se podrían venir a vivir conmigo. Tengo una casa con un jardín muy grande donde podrías jugar y un estudio perfecto donde tu mami podría trabajar. Emma miró a su madre con ojos suplicantes. «Podemos, mami. ¿Podemos ir a vivir a la casa con jardín?» Sofía miró a su hija, tan parecida a Diego en los ojos pero con su propia personalidad fuerte e independiente, y después miró al hombre que había aprendido a amar no solo como el padre de su hija, sino como su compañero en esta vida complicada y hermosa. «Sí», dijo finalmente, «podemos». Y mientras los tres se abrazaban en la cocina de su pequeño departamento, Sofía supo que a veces las mejores historias empezaban con finales que no eran realmente finales, sino el comienzo de algo aún más hermoso. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de Coyoacán, con Emma como la dama de honor más pequeña y orgullosa del mundo, Diego y Sofía prometieron amarse para siempre. Y cuando el juez los declaró marido y mujer, Emma gritó, «Ya somos una familia de verdad», con tanta alegría que todos los invitados rompieron en aplausos y lágrimas. El millonario que la tuvo por una noche había regresado para reclamar su corazón, pero al final había sido el corazón el que los había reclamado a todos.